Los recientes atentados en Dinamarca, similares a los sufridos por la revista francesa Charlie Hebdo, alimentan el odio racial en la región. Como en un juego de espejos, Dinamarca acaba de vivir un doble atentado análogo a lo ocurrido en Francia a principios de enero del 2015. Con una estructura similar al ataque contra la revista Charlie Hebdo en París, los hechos en Copenhague comenzaron en la tarde del sábado del 14 de febrero, cuando un joven, luego identificado como Omar El Hussein, abrió fuego desde el exterior de un centro cultural donde se celebraba un coloquio sobre la libertad de expresión, matando al cineasta danés Finn Nordal e hiriendo a 2 policías. Se presume que este primer ataque estaba dirigido contra el dibujante sueco Lars Vilks, a quien los islamistas cuestionaban desde hace años por sus caricaturas de Mahoma y que había sido blanco de atentados en varias ocasiones. Unas 10 horas después, el mismo agresor intentó entrar a los tiros a una sinagoga donde se celebraba un Bat Mitzvah, una ceremonia de iniciación judía, asesinando al guardia de 37 años, Dan Uzan, e hiriendo nuevamente a otros 3 agentes. Poco después, la policía rodeó la vivienda del atacante, ubicada en el barrio del Norrebro. Tras el intercambio de disparos, el joven de origen árabe fue abatido y otros 2 supuestos colaboradores detenidos. De acuerdo con el diario danés Ekstra Bladet, apenas unas horas antes, Omar El Hussein había publicado un video en Facebook elogiando al Estado Islámico. El joven danés, de familia palestina, de solo 22 años, había salido de la cárcel 2 semanas atrás, después de cumplir una condena por asalto agravado. Las autoridades penitenciarias habían advertido a los servicios de inteligencia sobre su vinculación con grupos radicales yihadistas y bandas criminales, quienes le habrían facilitado las armas para los ataques. Dinamarca ya fue objeto de otros episodios violentos con connotaciones islamitas 10 años, cuando el periódico Jyllands-Posten publicó unas caricaturas de Mahoma, desatando varios ataques como el incendio de la embajada danesa en Siria. En ese entonces, ante la protesta diplomática de varios países musulmanes e incluso de la Iglesia Católica, el periódico sostuvo que los dibujos fueron un ejercicio de libertad de expresión, al igual que el gobierno danés, que declinó dar una disculpa. Con metas y estilos similares a los ataques de Charlie Hebdo en Francia, los atentados ocurridos en Copenhague volvieron a reabrir el debate sobre la inmigración e integración musulmana, una polémica presente desde hace tiempo en la política danesa. Con una población de casi 6 millones de habitantes, el 10% son inmigrantes, de los que el 4% profesa la religión musulmana. Solo en 2014, Dinamarca registró la llegada de 65.000 inmigrantes, entre ellos 5.300 sirios y 5.200 rumanos. Desde el 2011, la primera ministra Helle Thorning-Schmidt lleva adelante una gestión de tinte socialdemócrata que intenta suavizar las políticas antimigratorias del anterior gobierno conservador, que había reducido en forma tajante la llegada de inmigrantes provenientes de países musulmanes. Sin embargo, el ultranacionalista y xenófobo Partido Popular danés, que ganó las elecciones europeas del año pasado, se perfila con excelentes resultados de cara a los comicios legislativos de septiembre, con un programa basado en la reducción drástica de la inmigración y en la oposición a la islamización de la sociedad. Al igual que el resto de Europa, los crecientes atentados en Copenhague retroalimentan en Dinamarca el discurso ultranacionalista e islamofóbico, con consecuencias impensadas para la convivencia, la paz y la integración de su población. Sí, este informe sobre Dinamarca en realidad tiene muchas aristas y hemos hablado de estos temas del ataque a la libertad de expresión, de lo que sucedió con la revista Charlie Hebdo en Francia, en general del resurgimiento del Islam como fenómeno político
Y es un tema extremadamente complejo, donde yo debo decir que hay temas que la verdad me exceden, que no termina de quedarme claro qué postura tomar, si es que uno tuviera que tomar una postura, uno tampoco también está obligado a tomar una postura siempre. Y para hablar de este tema invitamos a Daniel Feierstein. Él es titular de la Cátedra de Análisis de las Prácticas Genocidas, es investigador del CONICET, ha escrito varios libros sobre el tema de genocidio, podemos mostrar incluso el último de Raúl, Acá que está. es importante. Memorias y representaciones sobre la elaboración del genocidio. Es el primer volumen, ¿no, Daniel?, de una trilogía sobre este tema, la elaboración del genocidio. Ahora, el tema genocidio obviamente tiene que ver con la libertad de expresión, porque no se llega al genocidio de la noche a la mañana, sino que hay una incitación a la violencia en contra de un grupo étnico, social, cultural. Esto lo hemos conversado con vos aquí también en alguna que otra oportunidad. Te planteo mi dilema respecto de esto, de lo de Dinamarca un poco más abierto. En abstracto, la mayoría de nosotros decimos libertad de expresión sí, irrestricta, en abstracto. En Estados Unidos siempre se apela a la primera enmienda. Entonces cualquiera puede decir cualquier cosa. En el Reino Unido vas al Hyde Park, que es un parque central en Londres, te subís a un banquito y puedes decir lo que quieras. Ahora, nosotros estamos viendo fenómenos donde se publican caricaturas, donde en Europa muchos dicen libertad de expresión, los grupos afectados dicen incitación al odio. ¿Dónde está el límite? ¿Se puede establecer un límite o estamos hablando de abstracciones puras? Yo creo que es muy difícil pensar en establecer un límite, pero lo que me parece que es crucial es pensar cómo surge la lógica de la libertad de expresión y cómo se ha ido transformando con el tiempo, porque esto me parece que afecta a la discusión. Cuando uno piensa en la libertad de expresión como derecho, yo diría que está pensando en la libertad de expresarse contra el poder, ¿sí?, de modos directos, cuestionando las modalidades del poder, o incluso a través del humor, que creo que la gracia del humor y de lo políticamente incorrecto, eso cuando nos burlamos de nosotros mismos o cuando nos burlamos del poder. Creo que la transformación que se ha dado, y ahí sí entra en colisión con otros derechos, es cuando es usada esa libertad de expresión para ofender la dignidad de otro y para burlarse o poner en cuestión a los sectores que están siendo oprimidos. ¿Sí? Entonces, por un lado uno podría decir, bueno, a mí eso no me produce ninguna gracia, ¿sí? No me da, no le encuentro el sentido políticamente incorrecto a esa lógica. Y luego está la cuestión de cómo entra en juego elementos que pueden cooperar en lógicas, como uno está viendo en Europa hoy, en el surgimiento y consolidación de iniciativas racistas, a partir de elementos que apelan a la libertad de expresión y que no son equivalentes con otros grupos, ¿sí? O sea, me parece que es como que hay libertad de expresión para ofender a determinados grupos, pero no para ofender a cualquier grupo. Eso no quiere decir, o sea, que uno avale ninguna de las acciones violentas que se llevan a cabo como respuesta, que incluso son sospechosas y que es otra variable, ¿sí? Porque tanto en Francia como en Dinamarca me llama la atención que los que cometen los atentados son abatidos, que no hay detenidos y que uno no sabe cuál es la vinculación exacta entre los sectores que cometen los atentados, grupos islamistas o los servicios de inteligencia en Europa, y cuánto esto no ha sido también parte de iniciativas que tienden a reforzar las lógicas racistas. Claro, y ahora el fenómeno del racismo lo identificás también como un trauma social, como un problema a resolver por la sociedad también, como concibe esto, las reacciones que tiene, porque hablábamos de no justificar los hechos violentos, pero es un hecho que sucede también y que hay que de alguna forma, digamos, aceptar y también ver cómo se relaciona, reacciona socialmente. Pero vos estás planteando si el racismo está permitido o no, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Podemos permitir el racismo? Claro, y o si es rechazado realmente el racismo. O Sí, por termina eso yo decía que era difícil poner un límite en este sentido. Me parece que, por un lado, desde la respuesta ciudadana y política, creo que hay que ser muy firme en la condena a estas modalidades proto-racistas o racistas, a estos usos del humor contra los oprimidos. Eso no quiere decir que uno llame, y siempre discuto este tema que llama la intervención del derecho penal, ¿sí? Porque esto ya es más complejo. Uno puede apelar a la responsabilidad ciudadana. Por decir algo, este programa se emite en la televisión pública, ¿sí? Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad con respecto a qué cosas permite que se emitan y qué cosas no, y me parece que esto no vulnera la libertad de expresión, respetar la dignidad de las personas, ¿sí? En el ámbito privado
uno podría quizás pensar en iniciativas de medios que estén dispuestos a mostrarse como medios libres de afectar a la dignidad o no, ¿sí? Porque me parece que estos son los derechos que colisionan. Uno lo puede pensar en el plano personal, ¿sí? Si yo te estoy diciendo que no te burles de mis padres que fueron asesinados en una instancia que es muy traumática para mí, e inmediatamente comenzás a hacer burlas sobre eso, uno diría, bueno, no es que la violencia esté justificada, cuando me levante y te dé una trompada, uno podría decir, bueno, ¿qué necesidad había si te estoy diciendo que esto me ofende y implica una vulneración de mi dignidad? ¿Cuál es la necesidad de seguirlo produciendo? ¿Sí? Me parece que acá es donde está el eje de discusión, más en términos de que afecta la lógica de la libertad de expresión, pero en términos de decir, bueno, ¿cómo reacciona una sociedad ante la ofensa a la dignidad aparte de sus miembros, cuando además no son los miembros que conducen esa sociedad, no son quienes están en condiciones de llevar a cabo las acciones de esa sociedad, sino que son por lo general aquellos que están siendo perseguidos, oprimidos, deshumanizados? ¿Y en qué medida está conceptualizado esto que estás diciendo como para decir, bueno, en algunos se están puestos los límites, se están estableciendo los límites y se va creando un consenso social en torno a esto? ¿Existe algo Es que la discusión así? siempre muere en el derecho penal y ahí yo no coincido con ninguna de las dos posturas, existen las dos. Es lo mismo que se discute con respecto al negacionismo, ¿sí? Al negacionismo de procesos genocidas, si tiene que ser prohibido o no. ¿Sí? Cuando la discusión siempre quiere que la justicia nos resuelva los problemas, es complejo, porque si el Poder Judicial tiene la prerrogativa de decir que puede ejercer el poder punitivo y mandar a alguien a prisión por lo que piensa o por lo que dice, estamos en un problema. Ahora, por otro lado, todos los procesos genocidas te demuestran que, tal como decía recién Pedro, no es un proceso espontáneo, que se va construyendo y que estas prácticas de deshumanización del otro y de destrucción de la dignidad del otro constituyen el primer momento de cualquier proceso genocida. Entonces una sociedad no lo puede permitir. Sí, pregunta, bueno, ¿qué herramientas tiene para Daniel, permitir? en Europa se está diciendo, somos todos Charlie, justamente por el tema de la libertad de expresión, y los musulmanes, lo digo en términos más brutos, los musulmanes que están en Europa se la tienen que bancar. Esto es Europa. Ahora, acá me pregunto, ¿no ha habido un cambio también en Europa? Porque esta Europa no es la misma Europa que 50 o 100 años atrás, herencia de la Revolución Francesa, donde se criticaba a la Iglesia de una determinada manera o a los diferentes componentes religiosos. El Islam como tal, con la fuerza que tiene, con la cantidad de musulmanes que hay en Europa, no existía 100 años atrás. Entonces, ¿hasta dónde la sociedad tiene que prestar atención? Francia, Dinamarca, que sus propias sociedades han mutado, que no son las mismas, que hoy la cantidad de musulmanes que hay no es lo mismo que hace 100 años y que hay que tomar en cuenta lo que le pasa a esa población. Pero creo que básicamente eso tiene que ver con que surja este tipo de humor o este tipo de respuestas. Creo que tiene que ver con la complejización de las sociedades y cuánto uno está dispuesto a permitirlo o no. Uno diría, bueno, en el comienzo del nazismo lo primero que surgen son caricaturas y burlas y deshumanizaciones de la población judía en los Estados Unidos con respecto a la población afroamericana. Siempre aparece esta reacción. Por otro lado, diría, es interesante pensarlo incluso en nuestro medio, con la revista más similar, más allá de que a mí me encanta como revista, pero la que lleva a cabo este humor más radicalizado, uno podría decir Barcelona, por ejemplo. Sí. Y es interesante ver la trayectoria, más allá de que son en general muy cuidadosos, yo creo que ha mejorado mucho y creo que esa mejora no es casual, tiene que ver con que ha pasado de una dirección masculina a femenina. Sí, yo diría que es propiamente, si uno mira quiénes son estos humoristas, quiénes son esta gente, por lo general son hombres, ¿sí? Porque es una forma de ejercicio del poder masculino que es muy clásica de el quiebre de la dignidad del otro. Y yo Barcelona se caracterizaba en la etapa de Marchetti, y pese a que me hacía reír con otras cosas por ser especialmente misógina y homofóbica, uno diría, ¿no? Y cuando cambia la dirección, bueno, empieza a moderar esa lógica, uno diría, bueno, más allá de que respetamos, de que nos reímos, uno diría, bueno, ¿cuál es la lógica de permitir esos niveles de ataque a la dignidad del otro, ¿no? En este sentido diría, este es el derecho que empieza a colisionar con la libre expresión. ¿Qué tanta libertad tengo de atacar la dignidad de otra persona? Hablas en tu libro de los genocidios como práctica social y de destrucción y reorganizaciones sociales. Digamos, un poco cómo es la referencia que harías hoy a estos sucesos
que estamos viviendo y la comprensión de esto? Y porque por lo general el ejercicio de la violencia y del terror busca transformar las relaciones sociales. El terror es tremendamente efectivo, esto es un poco lo que desarrolla en el primer volumen de esta trilogía, el que mostraste, que el terror es tremendamente efectivo para transformar nuestra acción, ¿sí? Y esto es adaptativo, es lógico. ¿En qué sentido la transforma, digamos? La transforma porque nosotros, al ser finalmente animales y necesitar adaptarnos, si algo nos produce terror, tenemos que transformar nuestra acción para tratar de adaptarnos a esa nueva situación, ¿sí? Y en este sentido es que los genocidios han sido muy exitosos porque buscan quebrar determinadas relaciones de cooperación a través del terror, ¿sí? A través de generar situaciones, que es lo que genera el campo de concentración, ¿sí? La situación donde una sociedad puede encontrar a cualquiera siendo víctima del poder estatal, para quebrar las relaciones entre unos y otros, comenzar a desconfiar del otro, ¿sí? Y quebrar por lo general sociedades que tienen altos niveles de cooperación, ¿sí? Y este ha sido el rol instrumental más importante del genocidio. Ahora, para ir construyendo el apoyo a estas prácticas, se requiere construir un grupo objetivo e irlo deshumanizando, ¿sí? El buen elemento para pensar en confrontar los genocidios es que nadie está dispuesto a secuestrar, a torturar, a asesinar a otro fácilmente. Es todo un proceso de construcción. Esta destrucción de la dignidad del otro es el primer momento. Es siempre el primer momento cuando uno puede referirse a ciertas poblaciones como inhumanas, ¿sí? Bueno, pero en el caso concreto que nosotros estamos analizando, Dinamarca o lo que pasó con Charlie Hebdo, si yo tomo lo que vos decís, uno podría llegar a la conclusión que Charlie Hebdo no tiene que publicar esas caricaturas sobre los musulmanes porque hay una construcción de deshumanización de un grupo poblacional muy importante que hay dentro del propio país. Absolutamente. Yo diría que no tiene que publicar no por el miedo a lo que les vaya a ocurrir. No, ¿sí? por eso supuesto, digo que uno no claro, legitima las acciones. No tiene que publicar porque está colaborando bajo la supuesta defensa de la libertad de expresión, está colaborando con la deshumanización de una población en un contexto donde el racismo hacia esa población es creciente. Entonces uno ve las acciones del atentado a Charlie Hebdo o del atentado en Dinamarca, pero no ve las acciones cotidianas en Francia, en Alemania, en Italia, incluso en España, contra las poblaciones de origen árabe o musulmán, ¿sí? Y que es creciente en un ámbito tremendamente preocupante, también en Europa Oriental, ¿sí? Frente a distintas poblaciones. Y uno dirá, bueno, tiene que comenzar a tomar conciencia de qué produce ese supuesto derecho absoluto a la libertad de expresión, ¿sí? Insisto, sin que necesariamente eso implica que lo vamos a resolver con la justicia, ¿sí? Pero hay toda otra cantidad de herramientas para pensarlo, el derecho administrativo, las iniciativas sociales, las iniciativas políticas, ¿sí? Por eso decía, lo que un Estado decide que puede hacer con sus medios o no, digo, que no implica involucrar al derecho penal. La conciencia social, exacto, fundamentalmente, ¿no? Digamos, de lo que se está protegiendo es la, exacto, uno la llamaría cohesión social. A los humoristas, en ese sentido diría, bueno, más allá de ser solidario con ellos en función del atentado, sí llamarlos a la reflexión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que producen con ese humor? Y que si uno quiere ser políticamente... Claro, pero si uno quiere provocar, yo eso lo he discutido mucho porque yo tengo, estoy muy cercano a muchos de esos ámbitos. Y en general lo que quieren es provocar, pero uno diría, bueno, la verdadera provocación es enfrentarse al que tiene poder. Esa es la provocación. Esa es tu interpretación. Entonces, de lo que es la verdadera provocación. Y provoca a quien efectivamente está aplicando ese poder. Entonces, por eso yo pensaba, no es lo mismo estas bromas hechas en Arabia Saudita o en Afganistán o en Irán, yo creo que tienen otro contenido. Y ahí yo diría, bueno, yo estoy dispuesto a bancar y defender a quien esté dispuesto a burlarse de lógicas que fuerzan ese fundamentalismo y que están oprimiendo a sus pueblos con esas lógicas en esos lugares. Ahora, no ese es el sentido en Francia o Dinamarca, no se hace desde ese lugar, no se hace como un intento de cuestionar al régimen fundamentalista afgano, se hace como un intento de destruir la dignidad de población que está siendo perseguida en Francia o en Dinamarca. Entonces me parece que desde ese lugar es llamarse a la reflexión de en qué medida eso es provocativo. Sí, casi, yo lo diría, casi yo me he criado en un barrio, digo, uno tiene mucho código de calle, lo diría, nadie le pega a alguien que está en el suelo, no es humano, no es moral, digo, alguien a quien se está persiguiendo uno no le sigue pegando patadas. Lamentablemente sucede mucho eso. Lamentablemente sucede cada vez más. Mucho. Pero me parece que esto sí es un cambio en el tiempo, ¿no? Un cambio de estas lógicas que quizás
existían en un momento más de lo que Bauman llama la modernidad más sólida, y creo que esta lógica posmoderna me parece que sí ha generado esto de una muy fuerte confusión acerca de qué es provocar, ¿sí? Acerca de cuáles son los códigos morales, me parece qué es la libertad de expresión, cuál es su sentido, me parece que son elementos interesantes para plantearse en Sí, la qué discusión. importante el trabajo que haces de analizar las prácticas genocidas, qué importante es estudiar lo que ha sucedido en la historia para poder comprender también lo que estamos viviendo ahora. Gracias, Daniel, por habernos acompañado. Bueno, espero que tengamos más preguntas que respuestas, obviamente, pero ¿tu libro que viene cuándo sale? Ahora, en mediados de marzo, sale el segundo volumen, que es Juicios, que lo que hace es un análisis de las lógicas de juzgamiento de procesos genocidas y de las 120 sentencias argentinas, ¿sí? Con todas sus características, sus discusiones y su aporte a nivel internacional. Acá estamos viendo el libro pantalla que va a salir y ¿recordás cuáles son los genocidios, lamentablemente hay que preguntarlo así, ¿no? Los genocidios que más has trabajado. En mi caso, yo he comenzado mi investigación con el caso del nazismo. Después me he volcado básicamente a América Latina, el caso argentino, pero también la experiencia chilena, la experiencia colombiana, la guatemalteca. Y ahora estamos trabajando muy fuertemente con otros procesos judiciales, sobre todo Bangladesh y Camboya, que están buscando incorporar la interpretación argentina de la Convención de Genocidio, una tercera parte de los tribunales que han reconocido la existencia del genocidio en Argentina, incorporar esa interpretación para los juicios que se están llevando a cabo ahora en Bangladesh y quizás también en Camboya. Hay un evento que me estoy yendo el lunes justamente para discutir con jueces y fiscales bengalíes y camboyanos las posibilidades de interpretación de la Convención sobre Genocidio. Interesante socializar esto. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Y nosotros seguimos con la incógnita que tenemos para ustedes, como todos los sábados. Ahora le vamos a dar algunas pistas. Vamos a ser más generosos que Félix Taylor con las pistas, ¿eh? En 1919, nuestro personaje de hoy abandona su ciudad natal y se radica en Madrid. Allí traba amistad con el gran poeta granadino Federico García Lorca y el futuro cineasta Luis Buñuel. ¿A quién nos estamos refiriendo? Ven, hoy somos generosos. Taylor a veces escatima algunas de las ayudas, oculta parte de las frases que tiene que leer para hacérselo más difícil. Nosotros lo tratamos de hacer un poquito más fácil. Así que nos vamos a la pausa y después de la pausa seguimos en Visión 7 Internacional.